Dios los bendiga, hermanos, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Este, la verdad que pues es un día de fiesta, es un gozo estar aquí y es un testimonio de dos por uno, hermanos. ¿Han ido a algún dos por uno alguna vez? ¿Está el hermano don Pepe? ¿No está? ¿Unas micheladas de dos por uno, don Pepe? Ah, perdón. Pues es dos por uno, les voy a decir por qué. Tengo mucho gozo porque este testimonio es mío, de mi esposa, de mis hijos. Creo que Luciana está en el Face, me imagino, también viéndonos desde Michigan. Pero también aquí está Julio César. Julio César, un joven amigo que aunque no está parado aquí, él también está dando un testimonio porque nos conocimos en el Seguro Social. Mi cama estaba aquí, la de Julio César estaba aquí enseguida. Ahí nos conocimos, él ahorita todavía está en un proceso. En los mensajitos de ayer en la noche que platicamos, me dice que aún todavía le falta algo de quimio, pero también es un guerrero y es un guerrero que puso la vista en Jesucristo y sabe que Dios está luchando la batalla por él. Por eso yo sé que este es un dos por uno por el día de hoy. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este día, por esta tarde, porque nos permites estar aquí. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Sé tú, Señor, poniendo las palabras, poniendo el mensaje que tienes preparado para este día, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos y te bendecimos. Pues, voy a empezar diciéndoles que hace un poco más de un año me invitaron a dar un testimonio. Me invitó Chava a dar un testimonio en una reunión de varones y le dije, ¿qué voy a decir, Chava? Sí, mi vida toda ha sido miel sobre hojuelas. No he tenido ningún problema en mi vida, Dios no me... Bueno, yo no sé, no me sacó, híjole, no sé, no había tenido ni yo, ni en mi familia, ni mis hermanas y hermanos, mis tíos, todos, pues todo estaba bien, realmente en lo económico, pues no hubo mayores problemas en la casa, claro que altos y bajos, pero pues estudié en escuelas privadas, no faltó jamás comida en la casa, había que comer, hubo viajes moderados, ¿verdad? A la playa, normal, nada extravagante, nada fuera de lo normal, pero pues todo estaba bien, ¿no? Y me decía Chava, pues da un testimonio y pues la verdad yo dije, pues ¿cuál, verdad? Pero Dios estaba trabajando, Dios nos estaba preparando. Yo en muchas ocasiones que pasé al frente aquí en la iglesia, yo le pedí a Dios que me usara, transformara mi vida y que me pudiera usar a mí para engrandecer su reino, ¿no? Yo quería ser instrumento de que se engrandeciera el reino. Yo ya había iniciado a leer la Biblia desde el año pasado. Pues lo normal que nos recomiendan los pastores siempre, pues es leer los salmos y después los proverbios, después nos han recomendado que Juan. Yo inicié con los evangelios en orden, desde el primero, desde Mateo en adelante, y luego ya fui escalonando también el Antiguo Testamento, Génesis, etcétera, ¿no? Empecé a leer y yo creo que ya Dios de ahí ya me estaba preparando y estaba preparando este testimonio. Tengo un texto, hermanos, que es de Éxodo 15, que, bueno, en todo este tiempo que yo estuve leyendo la Biblia, pues empecé a subrayar, ¿verdad? No quería al principio rayar mi Biblia porque pues la tenía así muy limpia, muy sanita y todo, pero ya después dije, no, pues no importa, hay que subrayar lo más importante, hay que remarcar todo aquello que nos da un mensaje, ¿no? Entonces, en estos días que estaba preparando ¿cómo se llama? Este testimonio, que no son más que 46 hojas yo y 46 Charo,
son poquitas, no se apuren, ahorita terminamos como a las 3 o 4. Tengo un texto que es el de Éxodo y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pues una promesa que sí tiene una condición, nos está prometiendo que no nos va a enviar ninguna enfermedad, pero pues hay condiciones, ¿verdad? Es la condición de oír, si oyeres atentamente la voz de Jehová, si dieres oído a sus mandamientos y si guardares todos sus estatutos, entonces ninguna enfermedad te va a tocar. Bueno, entonces pues yo ya la tenía marcada y como les digo, pues ya desde entonces yo creo que Dios estaba preparando este testimonio. Entonces, pues, el año pasado, ya más o menos para estas fechas, un poquitito antes, el 3 de octubre por la noche, pues yo tuve un dolor muy muy fuerte que fue un indicador, ¿verdad? Por ahí hay alguna persona que alguna vez conocí que decía que bendito el dolor, ¿verdad? Que nos está indicando que hay algo que atender, ¿no? Entonces, pues yo tuve un dolor que me dijo, pues, hay que atender este dolor, hay que revisarte, y pues efectivamente fui al médico, el médico me pidió estudios y me dio un tratamiento, me dijo vas a estar 15 días en tu cama poniéndote hielo ahí en esta parte afectada, te vas a poner hielo porque está muy inflamado, y esto es muy lento, pero bueno, pues con estas medicinas y esto y con mucho tiempo pues te vas a curar, ¿no? Entonces pues así estuvimos, pasó casi octubre y pues no, la verdad no hubo mejoría. El doctor entonces ya me pidió que fuera a sacarme un ultrasonido. Le llevé los resultados del ultrasonido y dijo no, este ultrasonido no me gusta, vuelve a pedir otro ultrasonido y entonces ya finalmente sí me detectaron un tumor adentro de un órgano, ¿verdad? Entonces me dijo el doctor, bueno, pues hay que sacar el órgano completito. Yo le pregunté que si podía hacer una biopsia, dijo que no, que había que sacarlo todo completito, que era prohibidísimo internacionalmente hacer una biopsia ahí en ese lugar, entonces había que sacar el órgano completo. Entonces pues el órgano me lo quitaron, me operaron y me sacaron el órgano, inmediatamente mandaron el órgano con todo y el tumor a analizar. Y yo estaba esa semana, yo estuve ya muy tranquilo porque yo dije, bueno, pues si salió completo y estaba encapsulado, pues ya se fue, ¿verdad? Entonces ya en lo que se cura la herida y listo, ¿verdad? Ya la hicimos y pues qué bueno, ¿no? Pero resultó que en los estudios después de la operación, pues resultó que no, pues todavía había que continuar con el proceso. Cuando salimos con el doctor, el que lo operó, él ya nos tenía una cita con el oncólogo. Cuando llegamos con el oncólogo, al ver una radiografía que Roberto ya llevaba de los pulmones, le dijo el oncólogo que el cáncer ya estaba en el pulmón, que ya estaba en los pulmones, que tenía que hacerse quimioterapia. Yo me acuerdo que salí enojada y le preguntaba que por qué nosotros, tuve mucho miedo al que iba a pasar, al perder a mi compañero. Y salí y pensé que qué íbamos a hacer, en dónde se iba a hacer los estudios, porque yo no quería ir al seguro.
Estábamos en el pico de la pandemia y yo tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque a mí me había dado 2 veces COVID. Y gracias a Dios, Dios tuvo mucho cuidado de mi vida, pero aún así tenía miedo. Igualmente, hermanos, pasaron por mi mente muchos pensamientos y no muy positivos, que digamos. Desde qué me va a pasar, por qué a mí, si yo diezmo, soy bueno, me congrego, etcétera, etcétera. Entonces, pues supe que era el momento de echar mano en lo que Dios me había estado enseñando durante todo ese tiempo. Había que echar mano en la fe, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperaba yo? Pues yo esperaba salud. Yo simplemente quería salir de eso, ¿no? Yo no sabía por qué estaba ahí metido, yo no supe sí, unos días antes estábamos en la playa, una semana antes estábamos muy bien, todos en la casa, en la familia, no había ningún problema. Y una semana después, un mes después, yo ya estaba con un diagnóstico de cáncer que se había ido de un lugar a otro. Y si estaba en los pulmones, pues, ¿en dónde más podría estar? No, pudiera estar en cualquier otra parte, ¿no? Si se va por la sangre, así se traslada de un lugar al otro, pudiera estar en cualquier otra parte, en cualquier otro órgano. La fe también es la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues me tenía que agarrar de la fe, me tenía que convencer a mí mismo. No tenía que entender qué me estaba pasando, sino que tenía que creer quién lo iba a hacer. Les leo, gracias. En Mateo 8:1, hermanos, dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante los sacerdotes y deja que te examine. Luego, lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. Pues igualmente, hermanos, aquí estoy yo dando mi testimonio y será 2 por 1 de lo que Dios hizo en mi vida, en nuestra vida, porque pues esto lo vive uno en familia, no es algo de una sola persona. Después de la operación, bueno, pues como ya lo platicó mi esposa, pues el diagnóstico no era bueno, el tumor era maligno, era muy raro, sobre todo en una persona de mi edad, porque ese tipo de tumores o de cáncer es para jóvenes que pueden llegar hasta los 30 y algo años de edad, y yo ya los pasé hace 2 años. Ok, bueno, por fe. Para mí fue clave la oración de un viernes. Sabía que aquí estaba la solución. Yo sabía que aquí estaba la respuesta, que solamente de rodillas iba a salir adelante. No dudé en venir ese viernes y fue un viernes de gran bendición. Fue un viernes que fue el parteaguas de mi vida. Ese viernes oramos. Toda la congregación, los que estábamos reunidos ese día oraron por mí, no nada más ese viernes, sino muchos otros viernes. Más adelante oraron por mí, yo lloré mucho, pero salí muy fortalecido porque pues yo sabía que
que Dios me tomó de su mano y me llevó de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese viernes que comenta Roberto, cuando empezaron a orar por él, yo me acuerdo que yo estaba llorando y llorando, y yo le decía a Dios, no voy a poder, Señor, con esto. Es muy duro. Y me acuerdo que una persona levantó mis brazos. Y ahí entendí que tenía que voltear a Dios, a ver a Dios. Entendí que tenía que orar, entendí que tenía que tomar otra manera de ver las cosas. En Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y pues ahí empezamos nosotros a buscar precios, a ver cuánto salió una quimioterapia. Daniela, mi hija, empezó a hacer galletas. Toda la familia le ayudó a hacer las galletas. Pero pues desgraciadamente los costos eran muy altos. Entonces yo fui con el Señor y le dije, Señor, cierra todas las puertas, porque yo no entiendo, no voy a entender. Entonces ciérrame todas las puertas donde tú no quieres que vayamos y abre todas las puertas donde tú quieres que estemos, Señor. Y me acuerdo que ahí me decía que Él ya lo estaba haciendo. Y sí es cierto, Él empezó a escoger, Él fue el que escogió el urólogo al que fuimos. Y así nos fue llevando con los doctores, y así nos fue llevando al seguro. Nos abrieron todas las puertas en el seguro. Entonces volví a ir con él y le decía que tenía mucho miedo. Y cuando nos habló el doctor del seguro, pues nos dijo muchas cosas. Y yo me acuerdo que sí, saliendo de ahí volteé y vi a Roberto y le decía, mi hijito, cancelamos todo lo que el médico nos está diciendo, porque con nosotros está Dios, y Dios es el que va a tener el control de todo eso, y Dios es el que te va a sanar. Y así empezamos con los tratamientos de las quimios. Pues como les dije, hermanos, pues había que afrontar esto de rodillas, levantando los brazos al cielo, viendo a Jesucristo. Mi oración se basó mucho en muchos textos que todos me hicieron el favor de compartir. El Salmo 91 fue una gran herramienta para mí. No había día que no lo leyera y lo hiciera propio, o sea, lo hiciera mío, ¿no? Para Roberto, y lo leía en sentido personal, ¿no? En primera persona lo leía. Yo le decía, Señor, esta es tu batalla, prepara mis manos para la guerra, mis dedos para la guerra, mis manos para la batalla, líbrame del lazo del cazador. Tantos textos que recibí de mi hermana Mari, tantas gentes. Todavía antier le reenvié un texto que me dio mi hermana Mari a una amiga de mi hermana que actualmente está en quimios también en el Seguro Social, y bueno, pues se lo reenvié igual con la fe de que así como me sanó a mí, también la puede sanar a ella. Ella está por segunda vez en quimios, ya había librado, pero pues cayó nuevamente. No había texto, hermanos, que yo no contestara con fe, diciendo de la mano de Dios si se puede, viendo a Jesucristo,
jamás con una manita así, porque pues eso no es fe, hermanos, contestar con una manita cuando alguien te manda una bendición, una oración, una palabra, un texto. Es una manita así, es como no sé, pues es falta hasta de respeto, ¿no? El mínimo contéstale algo. Todas mis contestaciones tenían que estar basadas en un texto, en la fe, las promesas, tus promesas son mi armadura, etcétera, ¿no? Pues la lectura y la oración eran mi herramienta, siempre dando la gloria y la honra a Dios. Pero ese viernes recuerdo que yo le pedí a Dios que pasara lo que pasara, porque un diagnóstico de cáncer, hermanos, pues todos lo asociamos con muerte, ¿no? Un diagnóstico de cáncer, pues no es una gripa, y muchos lo asociamos con la muerte. Yo le pregunté a los doctores que qué posibilidades yo tenía de vivir, pues mencionaron algunos porcentajes, ¿no? Ok, yo dije, bueno, pues médicamente así dicen, tengo tantas posibilidades de vivir y otras de no, ¿verdad? Pero ese viernes, pues yo le dije a Dios, le entregué todo, le entregué mi enfermedad, le entregué las cuentas que habría que pagar, porque aunque todo fuera en el Seguro Social, muchos estudios sí fueron por fuera, muchas consultas fueron por fuera, y bueno, pues había que gastar mucho. Yo le pedí a Dios ese viernes que pasara lo que pasara, nomás no borrara mi nombre del libro de la vida. Les leo, Mateo 8:5 al 13. Son textos, hermanos, de fe, ¿verdad? Son de fe, hay muchos más, pero pues seleccioné estos porque son de los que más me impactaron a mí. La fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le dijo, y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Yo me tomé del Salmo 91, 3, 4, que dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. Me tomé de esta promesa y yo decía, tú me proteges y bajo tus alas yo estoy segura. Y empecé a dar pasos de fe porque no estaba viniendo a la iglesia, me daba miedo por el COVID, me daba miedo por Roberto, porque a Roberto le bajaban mucho las defensas. Y me vine porque yo le decía al Señor que lo necesitaba, que me tenía que llenar de Él. Yo ansiaba escuchar su palabra y estar aquí alabándolo. Y me acordaba que yo alzaba mis brazos y le decía, no tengo ganas, pero aquí estoy.
Aquí estoy buscándote, Señor. Cada abrazo de cada hermano me fortalecía. Y así fue como me empecé a llenar. Necesitaba estar fortalecida para mis hijos. Necesitaba estar fortalecida para Roberto, porque no era ayuda idónea para Roberto, porque yo me desmoronaba. Y él me fue confortando en cada palabra que me decían los hermanos, en cada abrazo que me daban. Dios empezó a obrar en mi corazón. Empezó poco a poco a quitarme el miedo, no por completo, pero sí me lo empezó a quitar. Durante las quimios, hermanos, yo ponía la mano en las mangueritas estas que bajan de acá del suero. Yo las agarraba y oraba, ¿no? Yo le decía a Dios, Señor, cuando ve uno las gotitas así que está goteando, gota por gota, y le decía, Señor, sé tú en cada una de estas gotitas, Señor, que sea tu poder eliminando las células cancerosas y protegiendo a las células sanas. Sé tú, Señor, en cada medicamento, en cada tratamiento, Señor, sé tú mi sanador. Ponía mis manos en mis pulmones y los declaraba sanos. Me tenía que levantar y caminar, y me iba con el carrito ahí caminando y declarando la palabra, ¿verdad? Declarando que yo soy sano por las llagas de Jesús, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Señor me libra del lazo del cazador, de la peste destructora, en fin, tantos y tantos textos que cuando uno no está ahí en el hospital, pues la verdad que hay tiempo para orar, para declarar. También orábamos mi esposa y yo por otras personas que estaban allí, igual pasando por malos momentos de diferentes enfermedades. Ya entre la tercera y la cuarta quimio me bajaron mucho las defensas y me tuvieron que internar nuevamente, pero el Señor tuvo el control. Yo ya tenía las defensas muy bajas, estaba deshidratado, me desmayé por la debilidad. Me golpeé la cabeza y yo pensé que era un golpe, pero los médicos de ahí me pidieron una tomografía, tal vez pensando que mi mareo y mi desmayo hubiera sido por un nuevo tumor, pero ahora en el cerebro que haya causado ese desmayo. Gracias a Dios no fue más que el golpe y la deshidratación y la debilidad lo que causaron el desmayo. Pero ya por la tercera quimio, ya los índices que sacan por la sangre, ya la verdad estaban bajando mucho. Yo llegué es un indicador que va de 0 a 5, ¿verdad? Que en el tipo de cáncer que yo tenía debe estar entre 0 y 5, pero llegó a estar hasta 15,000, ¿verdad? Cuando no debe pasar más de 5. Pero ya estaban bajando, entonces pues yo ya no quería tomar la cuarta quimio. Yo le decía al doctor, ya, mejor ya. Con esa, ¿no? Ya es suficiente. Si ya los indicadores ya bajaron mucho, pues así vamos a dejarlo. El doctor me recomendó que no, que lo termináramos, que íbamos muy bien y que pues había que llegar hasta el final. Les leo otro texto, mis hermanos. Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: es una blasfemia, ¿acaso se cree que es Dios? Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir:
tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darles semejante autoridad a los seres humanos. Yo por mi parte en Mateo 18, 19, 20 dice: también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde ellos se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Me empecé a venir los viernes a la oración y a la intercesión, porque yo sabía que aquí estaba Dios. Yo sabía que las batallas se ganan de rodillas. Y si Roberto no podía, yo sí podía venir por los dos. Y me vine a las oraciones, me vine a guerrear y a pedir por la salud de Roberto y a dar gracias. Y a dar gracias y gracias a él, pues aquí está Roberto. Aquí está Roberto sano, hermanos, completamente sano, porque el Señor quitó todo de su cuerpo. Y el Señor, pues yo digo que todo esto fue un propósito, y el propósito que Él tenía en nuestras vidas fue unión en nuestra familia, crecer espiritualmente, y sí crecimos. El que vidas fueran tocadas en el seguro. 2 personas aceptaron a Jesús y una de ellas fue Julio César. Y Roberto fue testimonio. Al caminar él en el carrito después de una quimio como si nada, yo lo veían las enfermeras y le decía: pero no está mareado, señor, no tiene sueño, no. Y él caminaba. Era una fe impresionante que tenía Roberto, una fe más grande que la mía. Yo ahí fui poco a poco. Y tanto hemos crecido espiritualmente que yo he pasado por varias cosas y el Señor ha sido mi paz. Es una paz, como dice en su palabra, que sobrepasa todas las cosas. Y eso no se cambia por nada. Y yo le digo al Señor: ¿cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no estar aquí contigo después de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas? Pues, hermanos, terminó la 4ª quimioterapia, los estudios dieron bien, después seguí haciéndome más estudios y se los mandaba por WhatsApp al doctor. El doctor me dijo: estás bien. Fui a las consultas, me dijeron: estás bien, estás sano, estás en remisión, me dijeron. Yo no sabía ni qué era eso, yo no tenía que saber muchas cosas, yo tenía que creer solamente. Entonces, actualmente estoy sano, estoy en remisión. Todo este tiempo, la verdad de las cosas, que fue un trato con Dios. Llegué a fortalecer mucho mi relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con Jesucristo. Mis oraciones hoy son más íntimas, son más bonitas, son más satisfactorias. Me lleno mucho cuando leo, cuando oro. Tengo mucho gozo de lo que pasó.
hay un texto que dice que nos gozamos, ¿no? De las debilidades, ¿no? De las pruebas, y yo decía, pero ¿quién se va a gozar, no? Pero pues ahora me da gozo, ¿no? De lo que pasó. La verdad no me la creo que todo esto fue un sueño, pero fue una realidad, y pues hoy con mucho gozo quiero darle las gracias a Dios. Este es un testimonio de una familia por lo que pasamos, ¿verdad? Toda la honra, toda la gloria sea para Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Julio César. Bueno, vamos, si me acompañan en Levítico, vamos a irnos de una manera muy rápida. Levítico 16 en su versión NTV, si ponemos en la Biblia, Levítico NTV versión 16:2 dice: el Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, o sea, del perdón de pecados. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Hablábamos del Antiguo Testamento, del arca del pacto, donde la presencia de Dios estaba de una manera poderosa en este lugar, y por el sumo sacerdote no podía entrar cada vez que él quisiera al lugar santísimo. Es el atrio, era un patio, y luego el lugar santo donde se purificaba el sumo sacerdote, y después el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote en la presencia de Dios. Pero aquí le dice Dios, así le dice Dios a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar interior. No podía entrar cuando quisiera una persona al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver en esta preciosa, maravillosa tarde? El tema se llama mi ancla, y lo que Robert vivió y Charo como familia en esta situación que a veces sucede en la vida, en el océano del Atlántico, o cualquier océano en mar abierto, cuando la embarcación va cruzando de un lado a otro y de repente se enfrenta a situaciones de tormenta, de la marea alta, del viento en contra. Hay situaciones en que la embarcación lo va a desviar de rumbo esa situación, pero los barcos tienen un ancla, que todos sabemos que los barcos tienen un ancla. Algunos llegan a pesar hasta 1 tonelada dependiendo del tamaño del ancla, y esa ancla ayuda para cuando la embarcación está a punto de perder el rumbo por las circunstancias alrededor que está viviendo. Se avienta el ancla, y el ancla baja con cadenas, y regularmente el propósito del ancla es que sobre la roca se agarre, y cuando el ancla agarra la roca, hace que el barco se estabilice. Mientras que pasa, pues pudiera ser la tormenta, la marea alta, el viento en contra, lo que sea, pero estabiliza al barco. Y el tema de hoy es el ancla. ¿Y qué es el ancla en nuestras vidas? De verdad es que todo ser humano, toda persona está buscando una estabilidad emocional, una paz interior, una paz, esas emociones que llegan y nos hacen pedazos a veces, esas tristezas, esas angustias, soledad, esa necesidad, esos vicios que nos atormentan y nos hacen tan vulnerables en nuestra vida y nos lastiman a nosotros. Pero en esta tarde si me acompañas a Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios. Déjenme decirles que todos los jóvenes que sirven con nosotros aquí en el Ministerio de la Alabanza hacen un resumen y van escribiendo todo lo que ven, y se lo reviso. Pero eso es una parte, es un hábito, es un buen hábito que te ayuda a que te quedes con el mensaje y que lo puedas abrazar, el mensaje que escuchamos cada semana, porque te aseguro que ese mensaje te va a ayudar en tu vida diaria. Y Robert y Charo, por el testimonio que escuchamos ahorita,
Experimentaron ellos que Jesús no es una religión, sino que Jesús es un estilo de vida. Jesús es una palabra viviente. Es el Dios Todopoderoso se encarnó en Jesús al venir aquí en la tierra, y como se hizo carne, Él conoce las tentaciones que nosotros vivimos como carne. Él nos conoce muy bien, Jesús, y eso lo vimos la semana pasada. Pero vamos a leer 1 Corintios 16, 13. En versión NTV dice: estén alerta, permanezcan firmes en ¿qué? Otra vez, 1 Corintios 16, 13. Dice: estén alerta, permanezcan firmes en ¿qué? En la fe. En la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Seamos valientes y seamos fuertes. Dios, por medio de su palabra, el apóstol Pablo escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos: sean valientes y fuertes. A veces no sabemos de dónde sacar valentía y no sabemos de dónde sacar fuerza ante una situación contraria. Pero Jesús nos conoce también, que nos dejó las llaves y la herramienta para las tormentas, los vientos en contra, el mar abierto donde no hay una tierra donde agarrarme, pero tengo un ancla. Y el ser valientes y ser fuertes lo obtenemos por medio de la palabra. El venir aquí y escuchar el mensaje con toda la intención y toda la expectativa de lo que Dios te va a hablar a ti, eso va a fortalecer a tu alma interior, a tu ser interior, por medio de escuchar este mensaje, porque es palabra de Dios. Entonces Dios te dice en esta tarde: sé valiente y sé que fuerte. Valiente y fuerte. Fuerte empieza con la letra F. Ahí le pones la F. Acompáñenme a Romanos 4. A Romanos 4 vamos. Romanos 4 versículo 20. Dice: Abraham creyó, Abraham siempre creyó la promesa de Dios. Abraham, te explico rápidamente en Génesis. Abraham estaba en el Génesis. Todos hemos visto alguna caricatura, una historia de Abraham. Le llaman el padre de la fe, porque Dios le dio una promesa a Abraham, y Abraham dudó tanto de esa promesa que se hizo vulnerable emocionalmente, que salió corriendo y no creyó de lo que Dios le había dicho. No, todo lo contrario de lo que te dije. Dios le da una promesa a Abraham. Imagínate una promesa donde Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía ¿qué edad? 90 años. Imagínate un cuerpo desgastado a esa edad, y tanto del hombre como de la mujer, un cuerpo pues ya no era joven, y que Dios le diga que se van a multiplicar y que su descendencia va a ser bendita. Imagínate una promesa fuera de la lógica, del sentido común, una promesa de Dios que le da a Abraham de bendición, una promesa que no tiene sentido cuando Dios te da una palabra con una edad de 100 años, donde ya ni tenían relaciones ellos, relaciones íntimas, y cómo se iban a multiplicar si sus órganos ya no estaban de acuerdo para que Sara tuviera hijos, ni para que estuvieran en intimidad. Pero Dios le da una promesa a Abraham. Por eso te estoy comentando el contexto, por lo que voy a leer. Entonces Abraham, cuando recibe esa palabra con todo su corazón, una palabra de vida, la cree. Abraham la creyó ciegamente, abrazó esa promesa de Dios, y sucede lo inesperado. Abraham de 100 años, su esposa de 90, ¿qué creen? Se embaraza y tiene un hijo. Estoy resumiendo en 2 palabras todo. ¿Cómo se llamó su hijo? Isaac. Qué lógico, ¿no? Qué padre, porque lo de Dios, miren, Dios es alfa y es omega, el principio y el fin. Dios no es una religión. Cuando entendamos que Dios no es una religión, que no necesitamos de la religión, sino necesitamos de Jesús, el que te da el aliento, el que te hace ahorita tú estás respirando, no por tu voluntad,
Porque dice la palabra es que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va el viento, pero lo hace Dios. Ese respirar que tienes, ese que estás tragando saliva ahorita, es Dios el que le ha placido darte vida en esta tarde, darte aliento. Entonces Abraham creyó, y dice aquí entonces en Romanos 4:20, dice: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin vulnerabilidad, sin vacilar. De hecho, dice, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Wow, por eso le llaman a Abraham el padre de la fe, porque creyó sin vacilar. No, Dios no lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer. No, Abraham fue un hombre hecho y derecho y creyó en lo que Dios le había dado. Pablo, pero yo no conozco a Jesús. ¿De qué Dios me estás hablando? En este lugar vas a conocer a Jesús. Te lo voy a presentar y te lo presento todos los domingos. Jesús es la palabra viviente, es la palabra de Dios. Aquí conocemos a Jesús, sabemos quién es Jesús, y cuando tenemos esa experiencia, nuestra vida no puede ser igual. Pero voy a seguir leyendo entonces. Dice: Abraham estaba plenamente, ¿qué? Convencido. Para llegar a ese nivel de estar plenamente convencido de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a enseñar en esa tormenta que estás pasando, en mar abierto, donde sientes la soledad tan viva, que sientes la tristeza tan viva, que sientes el fracaso tan vivo, la frustración, el enojo, la ira, el vicio, la contienda, lo sientes tan vivo. Dice aquí que Abraham estaba plenamente convencido, vivo, estaba de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios no es variante. Y dice: y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Dios vio el cuerpo de Abraham. No. Dios vio su fe. O sea, su fe está en nuestro corazón, Jocá. En lo que hay dentro, nuestra verdadera esencia está dentro de nosotros. Y el hecho de que, dice, y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. O sea, Robert, lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida no solamente es para tu beneficio, sino para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para tus cuñados. No solamente es para tu beneficio, sino es para toda tu familia. Igualmente, Dios nos está prometiendo que no solamente Dios bendijo a Abraham porque creyó para su beneficio, sino porque en él, o sea, bendijo a todas las familias de la tierra. Eso significa que nuestra familia, que nuestras vidas deben ser benditas, deben estar bendecidas. Y si estamos en una situación que no es así, entonces tenemos que comenzar a conocer a Jesús para que podamos entender el propósito por el cual estoy pasando yo. Entonces, ayúdenme, ahí terminamos en Romanos 4:20. Creemos que Abraham dice que creyó sin vacilar y se fortaleció. Está la letra F. Acompáñenme ahí mismo en Romanos 5:4. Dice así, ahí mismo. Bueno, el 3 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Verdad que te alegraste, Robert? No. ¿Quién se alegra al enfrentar pruebas? Dice aquí: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a qué. Fíjate cómo Dios sabe todo el contexto y lo más íntimo de cada ser humano. Conoce desde que estabas en el vientre de tu madre, que Dios te estaba entretejiendo, te estaba formando, porque dice: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión ya no es un feto, ya es una vida, porque dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre.
Me puso así el cabello, las orejas así. Yo quería que no fuera tan orejón, pero así formó. Pero entonces dice que las dificultades sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pablo, ¿qué me estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto? La resistencia, ¿para qué? La resistencia nos va a desarrollar un carácter. Aquí dice más adelante, un carácter. Ya no va a ser el carácter de Pablo, de Joca, el carácter que ahorita amo mucho a la persona, la abrazo y mañana ni le quiero hablar, donde ahorita tengo toda la energía y todo el ánimo y mañana estoy devastado, donde ahorita soy el más feliz y mañana el más enojón, donde ahorita soy el más paciente y mañana soy el más impaciente. Pero en esa tormenta, en ese mar abierto, donde no hay una tierra, donde lo único que me queda es el ancla de mi barco que estoy aprendiendo a manejar, entonces tengo que resistir, pero resistir en mis fuerzas, ¿verdad que sí? No, entonces ya no es con voluntad propia. ¿Cuántas veces tratamos de cambiar ciertas circunstancias? Quiero cambiar me caigo gordo, ¿verdad? Porque no puedo cambiar ciertas cosas de mi vida, ciertos hábitos, no los puedo cambiar. Y me canso tanto que termino frustrado, enojado, amargado. Y dígale todo lo demás ahí. Pero entonces Dios nos está diciendo que nos está creando en la resistencia de la situación que estamos viviendo, que es parte de la formación de nuestras vidas. Entonces Dios está creando una personalidad nueva a nosotros por medio de un carácter, donde ya no va a salir el carácter de orgullo, de envidia, de celos, sino ahora va a ser el carácter de Jesús dentro de mí. El carácter de Jesús, la personalidad de Jesús en mi vida. Y entonces me voy a ir fortaleciendo. Si yo estaba así, todo así, achicopalado, desanimado, que está bien, es normal, entonces estoy resistiendo, pero no en mis fuerzas, no en mi voluntad, no en mi carne, no en mi personalidad, porque no voy a poder. Vas a intentarlo en tus fuerzas, pero quizá dentro de tiempo después lleguen esos demonios que te atormentan en la vida, y esos que le llamamos creí que yo ya había dejado esta situación y regresó a mi vida de nuevo. Creí que yo ya era libre de esto y regresó de nuevo eso a mi vida, porque ha sido en tus fuerzas, no ha sido el Espíritu Santo dentro de nosotros a desarrollar ese carácter, que es una personalidad. Entonces ese carácter, ¿qué crees que va a ser? Dice aquí, ¿lo quieres leer? Dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece ¿qué? Nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Tú tienes una esperanza, por eso estás aquí. Vienes desesperado, buscas la solución, las llaves de lo que necesita tu alma, esa desesperación que te trae vuelto todo así en tu alma, en tus pensamientos. Dices, no encuentro la llave, no encuentro la solución, no encuentro el propósito, la paz en mi vida. Dios le prometió a Abraham que en él son benditas todas las familias de la tierra. Iba a bendecir toda la descendencia de Abraham. Está hablando de los israelitas, de la descendencia. Y ahora nosotros, por medio de Jesús, somos de su descendencia bendita. Familias prósperas, sanas, fortalecidas, bendecidas, llenas del favor y de la gracia de Dios, de la paz que necesitamos. Entonces ya fortalecemos, la resistencia desarrolla carácter y fortalece mi esperanza. Y ahí juntamos la palabra F y la palabra E, que era fuerzas y era fortaleza, fuerza y es esperanza, y juntamos, y como dice, P. Es como un celular con las pilas al 100%, desconectamos el celular y va bajando la carga. Ya no voy a la iglesia, no voy a los estudios, y los problemas te van a empezar a agobiar. La soledad, hasta que se apaguen completamente. Y es malo cuando se descarga
completamente, porque otra vez tienes que aguantar con paciencia, conectarlo a que te empieces a llenar otra vez. Y eso solamente es por medio de la palabra. Es por eso insistimos: vengan a la iglesia, vayan a los estudios, llénense, fortalezcanse, porque no sabemos si el día de mañana vas a entrar en una tormenta, mar abierto, donde no hay tierra donde sostenerte, pero la palabra que está dentro de ti, que es tu ancla, es la que te va a sostener en esa tormenta, en ese mar abierto, en esa tempestad, en ese viento en contra, cuando nos sentimos solos. Pero tienes tú la F y la E, que es la fe, que es Jesús en tu vida. Acompáñenme a Hebreos 6. Pablo, ¿qué tiene que ver Levítico con lo que me leíste de que Aarón no podía entrar cuando él quisiera la presencia de Dios? Vamos a Hebreos, les dije 6, versículo, voy a leer desde el 13, dice: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, fíjense, no, Dios habla con Abraham, dice, y como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por quién, por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré, Abraham, tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó ¿con qué? Con paciencia, y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, aguas con lo que dicen y no prometen. Dicen, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a que a cumplirlo, y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. El 17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Él jamás cambia de parecer. Jamás, jamás. Así veamos todo lo contrario. Si su palabra dice y te dio esa promesa, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice y Él hace. Pero el que pierde los propósitos es el ser humano. El ser humano es el que no tiene el ancla y se desvía en el mar abierto y perdió totalmente la brújula del propósito que Dios tenía en un principio, y luego le echamos la culpa a Dios. Pero no fue Dios, fuimos nosotros. Voy a seguir leyendo, ya voy a terminar. Me faltan de las 100 hojas 99. Dios también dice el 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. ¿Qué cosas? La promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio. A ver, ¿cuántos han venido aquí en busca de refugio? Todos. ¿A quién iremos como seres humanos? ¿A quién? ¿Con el psicólogo? Con todo respeto para los psicólogos. ¿Con el psiquiatra? Con todo respeto para los psiquiatras. ¿En busca de ayuda? Aquí dice, acudimos a Él en busca de refugio. Podemos estar ¿qué? Bien confiados, aferrándonos, abrazando la promesa que es la palabra, iglesia, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros, Esta es la esperanza que está delante de ti. Esta es la paz que no has encontrado hasta el día de hoy, porque no has tenido una experiencia, una palabra revelada. Sabes la teoría, escuchas la teoría, pero no has tenido esa conversión en tu alma al 100%, esa experiencia donde Jesús se revela dentro de nosotros, para que verdaderamente estemos confiados y nos aferremos con esos hábitos que vimos hace una semana, que está delante de nosotros, esta esperanza. Y dice el 19, esta esperanza es que
un ancla firme y confiable, un ancla firme y confiable, que no me va a mover, no me va a mover, no me va a desviar del propósito de Dios a mi vida, no me va a desviar esa ancla. Esa ancla es mi esperanza y esa esperanza es Jesús. Es una vida que te abraza en los peores momentos, que te cobija en los peores momentos y que te dice: yo estaba ahí, yo siempre he estado ahí en tus peores momentos. Esa ancla es la que necesitamos conocer, segura, firme, que no nos mueve nada. Sí, podemos estar asustados en esa tormenta, confundidos, pero estoy anclado y no me muevo. Sí, me da miedo la oscuridad de la tormenta y las olas, y el barco se mueve todo, pero ahí está mi ancla, aferrado a la roca, firme y confiable, dice, para el alma. Para el alma, porque aquí perdemos, en mis pensamientos perdemos, en mis emociones perdemos. Ahí es donde el ser humano nos confundimos, tropezamos. Ya no quiero nada con Dios, me voy de aquí, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada, porque todos me han fallado, todos los hombres me han fallado, todas las mujeres me han fallado, todos son igual. Y desviamos el propósito de lo que Dios tenía en un principio para nuestras vidas. No es la religión la que nos va a salvar, es Jesús. Es bueno y maravilloso. Nos conduce, fíjense bien, la esperanza es el ancla firme y confiable para el alma. Y ahora sí, ¿qué creen? Dice aquí que nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote. Y eso significa que lo que leí en un principio, no todos podían entrar a la presencia de Dios más que un sacerdote de aquella época, y no cuando él quisiera. Pero ahora, por medio de la esperanza que es Jesús, podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Porque miren, este es el alfa y este es el omega, y este es el planeta Tierra, este es el tiempo de la Tierra, pero Dios es el principio y es el fin. Y donde está el principio y está el fin, Dios no es tiempo, Dios está en la eternidad. Y cuando entramos a la eternidad nosotros, por medio de la esperanza, por esa ancla que es Jesús, entramos a su presencia. Entonces no existe el tiempo, no existe la materia, y todo es posible en la presencia de Dios para nuestras vidas. Las almas son transformadas, son sanadas, son liberadas, son bendecidas, son enseñadas, pero solamente así nos introducimos en el tiempo de Dios, que es la eternidad. Y donde está la eternidad, todo es posible. Abraham entendió esto. Abraham dijo, creyó sin vacilar. Y él entendió que si él entregaba todos los días la confianza, imagínate que tú entregues como Abraham toda la confianza, todas las etapas de tu vida, todas las cosas de tu vida a Dios. Abraham entendió que la fe no es una lucha y una incertidumbre, sino que la fe es un descanso para el alma. Qué hermoso es lo que Abraham entendió, y Dios lo bendijo porque creyó plenamente. Iglesia, ¿qué necesitamos nosotros? Entender que la fe es una esperanza que nos ancla, y que es Jesús, y que es una verdadera realidad. Y necesitamos ver con nuevos ojos esa esperanza en nuestras vidas, que nos va a rejuvenecer, nos va a traer otra vez, vamos a poder volver a sonreír. Ya no vamos a ver todo, ay, yo era bien religioso y ni cuenta me daba que Jesús es libertad, es alegría, es gozo. Ya no vamos a estar cantando la de cheque en blanco, ¿se acuerdan? 3 veces, ya no, porque ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. Y entonces, cuando nos libera el Señor de nuestro espíritu, de repente esos hábitos del vicio que tenía yo,
Fui libre. Fui libre. Fui sano. ¿En qué momento, Señor? Fue Jesús, fue la esperanza, fue su palabra. Póngase sobre sus pies en esta preciosa y maravillosa tarde. Esto es tierra de bendición. Mi nombre es Pablo Oca. Esto es Veraca, un nombre derivado del hebreo. A todos nuestros amispohats que nos ven por medio de las redes sociales, que significa familia en hebreo, Dios los bendiga grandemente. A todas las ovejitas online, Jesucristo te ama, no estás solo, Él te quiere enseñar y Él te quiere mostrar su amor y su misericordia. Él es el ancla de nuestra vida, de nuestra fe. Dios te bendiga, gracias por haber estado con nosotros vía Facebook y YouTube.